Bueno, como veníamos diciendo antes de que se cortara, Skinner entonces propone una nueva visión dentro del conductismo. En realidad no es nueva, no es que cambia el paradigma conductista, sino que introduce un nuevo concepto que es el condicionamiento operante. Eh, y esto, bueno, hay también un experimento modelo que es el que estuvimos viendo en clase, que también lo tienen en el campus, eh, con la caja de Skinner. Pero él lo que dice es que el la tradicional unidad de análisis estímulo-respuesta es un poco más amplia, y cuando hablamos de estímulos hablamos de algo, en realidad de un conjunto de estímulos dentro de los cuales hay uno que para el organismo se convierte en un estímulo discriminativo, porque es como un significante de algo que eh, para, para la persona, para el organismo, es diferente de todo el resto de los estímulos, lo que esto genera toda una clase de respuestas posibles. No hay una única respuesta. Em, y eso, que esta es la novedad, produce una serie de efectos dentro del mundo exterior, del mundo que está por afuera de la piel, digamos. Este conjunto de efectos, a su vez, se convierten en consecuencias de las acciones o consecuencias de las respuestas que dio el organismo. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que eh, está diciendo acá Skinner? Bueno, que se pueden aceptar, también se pueden investigar las cosas que pasan por debajo de la piel, que es muy difícil, pero que están relacionadas con el contexto en el que se dan y con el cúmulo de consecuencias que suceden. Es decir, que no todos responden igual frente a las mismas clases de estímulos, y no son siempre tampoco las mismas consecuencias. Eh, pero ¿qué dice Skinner? Que hay algunas consecuencias que lo que hacen es fortalecer o debilitar algunas respuestas. ¿M? Lo que él, la forma en que él define el condicionamiento operante es: una respuesta queda fortalecida o debilitada debido a la presencia o retirada contingente de determinadas consecuencias. Es decir, que este conjunto de efectos hacen que las respuestas que nosotros estamos dando a los diferentes estímulos queden fortalecidas o no, o que queden fortalecidas negativamente o positivamente, o que en realidad se debiliten. em, ¿Por qué? Y porque justamente tienen una consecuencia diferente para cada uno. Entonces, a partir de esto ya lo vimos en clase, Skinner describe una serie de procesos que se dan en, en- en la conducta, que están relacionados con las consecuencias. Este, ahora, estos procesos no son producto de, bueno, una experiencia, una vez, una cosa. Son procesos que se conforman en cada organismo de una manera diferente.
Entonces, ¿qué dice él? Que acá hay una serie de relaciones contingentes que pueden darse o no pueden darse entre el tipo de consecuencias que tiene mi conducta y después la presentación o la retirada de reforzadores o de estímulos aversivos. ¿Mm? Entonces él va a determinar dos tipos de procesos básicos. Uno es el reforzamiento y otro es el castigo. Claro que el castigo no tiene nada que ver con la idea de castigo que nosotros estamos acostumbrados a oír en educación. ¿Mm? Son procesos de castigo que se producen en el organismo debido a estas relaciones. Y claro que uno los puede usar, esos procesos, o los usó. Skinner no está proponiendo cómo usarlos, sino está describiendo lo que pasa, lo que sucede. Entonces, por ejemplo, mm, ¿cómo es el reforzamiento positivo? Los procesos de reforzamiento positivos, lo que él dice es que una clase de respuesta ve aumentadas sus posibilidades de futura ocurrencia debido a las consecuencias que sobre el entorno social y no social y sobre el propio individuo tienen las mismas respuestas. Entonces, claramente acá algo que en mi conducta, algo que hace que eh, yo tenga éxito, mm, por alguna cuestión, o que me feliciten, o que eh, sea algo que para mí fue muy gratificante. Bueno, esa conducta va a estar reforzada por esa sensación de gratificación o de satisfacción, o esa consecuencia social que tuvo de ser aplaudido, de ser felicitado, de ser halagado, en fin, ese tipo de conductas queda reforzada y entonces el sujeto puede reiterarlas porque en realidad lo que está buscando es que se dé la misma consecuencia. Mm. Em, Ahora, también puede haber un castigo por retirada, es decir, la reducción de la probabilidad de aparición de una respuesta específica como resultado de la desaparición inmediata de un estímulo contingente, que es lo contrario de lo que vimos antes, y el efecto es inmediato. Porque, por ejemplo, esto que generalmente hacen los padres cuando un nene llora de capricho, por un capricho, o, o por celos, y entonces empieza a llorar y el padre o la madre le dice, bueno, si llorás, entonces no te saco este juguete, por ejemplo. ¿No? Este, entonces, o si llorás, nos vamos. Lo que están viendo es que justamente aquello que para ellos es importante, los hace felices, los satisface, bueno, se le retira. ¿No? Este, entonces es de alguna manera lo contrario de lo que vimos antes. Em, Ahora también puede haber un castigo por presentación, que es una reducción de la probabilidad de aparición de una respuesta específica como resultado de la aparición inmediata de un estímulo contingente, castigador. Y esto tiene efecto a mediano y a largo plazo. Son las típicas cosas
aversivas que nosotros queremos evitar. Por ejemplo, las cosas que se hacen típicamente en los trabajos, bueno, llegas tarde y te reducen, te perdés el premio. En el colegio, si llegas tarde, entonces tenés la consecuencia de que en algún momento podés quedar libre. Eh, lo que, lo que estos sistemas buscan es que vos construyas un hábito de puntualidad a largo plazo. Eh, ¿Qué es lo que sucede acá? Que, bueno, lo que vos querés es evitar eso que a vos te produce eh, cierta insatisfacción o te quita el premio que vos estás buscando. Eh, entonces, es una forma de castigo que también, esto se hace con los animales, ¿no? Que muchas veces cuando lo retaza al perro porque no, no hizo donde debería, hizo en otro lado. Eh, entonces, lo que se hace es justamente una presentación de algo que es claramente insatisfactoria para la persona o incluso le puede generar miedo. ¿Mm? Este, y finalmente, el reforzamiento negativo, eh, que en realidad lo que sucede acá es que el proceso aumenta la probabilidad de la aparición de una respuesta por retirada de consecuencias. Se aprenden comportamientos de evitación y de escape. Es decir, si yo, eh, si yo veo que cuando toco una hornalla encendida me quemo, bueno, lo que voy a hacer es alejarme de esa hornalla en lo sucesivo, porque quiero evitar esa consecuencia, la consecuencia de mi conducta. ¿Mm? El que se quema con leche cuando ve la vaca llora. O sea, todo lo que está alrededor de la posibilidad de quemarme, bueno, lo voy a evitar. Lo que quiero evitar es esa consecuencia. Entonces, el- son eh, conductas que nosotros las podemos ver en las fobias, aunque no es como, por ejemplo, el psicoanálisis puede explicar una fobia, pero las fobias se construirían justamente a partir de este tipo de reforzamiento negativo. Em, También con ciertas vivencias de castigo, pero bueno, esos son los encadenamientos de los que habla el conductismo, ¿no? Em, entonces, finalmente tenemos un proceso de extinción que frente a una respuesta previamente reforzada, cuando se elimina el refuerzo, entonces aparece la debilitación de esa clase de respuestas. Esto es algo que se ve claramente en todos los sistemas de trabajo conductista con las adicciones, ¿no? Que está centrado en lograr la eliminación del refuerzo. Este, por ejemplo, no sé, en Aluba, en el trabajo que hacen en relación con el trastorno de alimentación, que es eh, justamente una conducta de adicción relacionada con la ingesta, bueno, eh,
lo que hacen es un trabajo fundamentalmente conductista centrado en la eliminación del refuerzo. Este, en este sentido, hay algo que hay que comprender con el conductismo, y es que cuando, les decía antes, el conductismo no es una corriente que refuerce la idea de los castigos para lograr ciertas conductas. Al contrario, el conductismo cuando estudia el castigo, justamente lo que dice es que el castigo, si está mal administrado, o sea, sanciones hay en todos los sistemas sociales, en todos los grupos, en todos los lugares, siempre hay sanciones. Ahora, cuando el castigo es eh, autoritario o lesivo, etcétera, abusivo, lo que genera siempre es angustia, una gran ansiedad. Y hay un estudio muy interesante de Seligman acerca de la indefensión aprendida, que después les voy a subir en el campus una experiencia de una docente. Em, la indefensión aprendida es un proceso que se da justamente dentro de lo que es la caja de Skinner, una caja que tiene una división en el medio y acá, bueno, están los electrodos en el piso y de este lado, de los dos lados también hay lámparas que dan calor. Entonces tenemos electrodos y electrodos que acá dan un golpecito de electricidad y acá calor. Y cuando empieza a ser, pero cuando se pasa, se baja la barrera. Este, entonces, acá siente los golpes de electricidad y el perrito salta del otro lado, se baja la barrera, pero acá está la lámpara encendida y empieza a sentir calor. Un calor que en un momento se vuelve insoportable. Se abre, se sube la barrera y salta del otro lado y acá se cierra y empieza a sentir los golpecitos de electricidad. Y cuando se abre la barrera, salta y acá empieza a sentir calor. Y así sucesivamente. Y hasta que llega un momento en donde el perrito haga lo que haga, no, no tiene resultados positivos. Entonces deja de hacer directamente y esto es una conducta eh, a largo plazo. O sea, aprendió que haga lo que haga, siempre le va a salir mal. Y esto es algo que nosotros vemos comúnmente en los chicos que atendemos en el consultorio, ¿no? Los chicos que están en, por ejemplo, que tienen eh, distractibilidad y además hiperactividad, o hipercinesia, como se dice ahora, o este, eh, impulsividad. Resulta que en la escuela eh, la maestra los reta porque tienen las tareas incompletas, porque no presta atención, el compañero no lo soporta porque se mueve constantemente y está molestando. Cuando llega a la casa, los padres lo retan porque tiene malas notas constantemente. Entonces, en todos sus ámbitos, lo que recibe es que él hace las cosas mal. ¿Mm?
Y llega un momento en que se siente incapaz, se comprende a sí mismo como una persona incapaz de que algo le salga bien. Mm. Este, entonces, esto sería lo que nos faltó ver del conductismo, que es importante conocerlo para poder comprender qué es lo que pasó después, cuando hablamos ya de todos los cambios que se produjeron con la psicología cognitiva. Así que bueno, les mando un saludo y nos volvemos a ver dentro de 2 semanas.